Nos encontramos hoy una vez más compartiendo este espacio que nos anima en este tiempo a abordar distintas temáticas vinculadas a las emociones y la salud mental. Vamos a recibir nuevamente al licenciado Martín Verazain, que muy generosamente ha aceptado acompañarnos en estos jueves. Él es licenciado en psicología, con formación en psicoanálisis y psicología cognitiva. Es especialista en trastornos de ansiedad, ataques de pánico y fobias, depresión y obesidad. También en todas las cuestiones relacionadas con la afectividad y emociones en el varón, tema que estuvimos abordando la semana pasada. Es autor de varios libros, también da charlas en distintos lugares a donde lo invitan, así que es una alegría recibirlo con este tema que estuvimos anticipando, los trastornos de ansiedad. Bienvenido, Martín, gracias por acompañarnos. ¿Cómo les va, Belén y Adriana? Bueno, un gusto estar de nuevo compartiendo con ustedes y hablando un rato sobre temas de salud mental. Así que bueno, aquí estamos. Y el tema que nos acercás hoy, Martín, me parece que tiene que ver con una palabra que empezó a resonar mucho en el último tiempo, quizás también podríamos decir desde la pandemia. Empezamos a escuchar mucho la palabra ansiedad, trastornos de ansiedad, gente que la sufre, gente que la padece, y quizás sería válido detenernos para definir qué es específicamente trastorno de ansiedad y hablar en concreto entonces sobre esta palabra, que no sé si es una patología, una enfermedad. ¿Qué nos puedes definir, contar al respecto? Mirá, la ansiedad es una problemática, está antes de la pandemia. Resulta que en la pandemia esto se potenció, o sea, lo que ya estaba en gestas, o ya estaban las personas, empezó a potenciarse durante la pandemia, la ansiedad. El problema no es la ansiedad, el problema es la ansiedad patológica. Entonces conviene definir qué es la ansiedad. Claro. La ansiedad es un estado de anticipación frente a un riesgo o a algo que nos genera temor. Cuando uno ve o siente que hay algo que genera peligro o temerosidad, nos ponemos a la expectativa de eso y tratamos de resolverlo, ¿sí? Cuando hay proporción, quiere decir que uno tiene un problema y reacciona en función de eso, no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque la ansiedad justa es la que me pone en atención para luego responder y actuar. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Cuando mi cabeza no para, como dicen las personas que tienen trastorno de ansiedad, vos sabés que mi problema es que mi cabeza no para y estoy siempre pensando en situaciones de peligro. Ahí eso es el problema de la ansiedad. Entonces la ansiedad empieza a dificultar el sueño, empieza a generar síntomas físicos y se genera lo que se llama una reacción compuesta o combinada entre lo orgánico y lo mental. Desde lo orgánico, perdón, estoy resfriado hoy, desde lo orgánico, libera el organismo cortisol y adrenalina, ¿sí? Y esto influye en la digestión, en la calidad del sueño, en la respiración, en producir cefaleas, problemas gastrointestinales u otros que están motivados o potenciados por el estrés y por la ansiedad, ¿sí? Que son emocionalidades y estados internos parecidos, ¿sí? Bueno, si la ansiedad es muy recurrente y es muy intensa, se produce lo que se llama angustia. La angustia no sabemos a veces qué es lo que lo produce, y el paciente dice, lo que pasa es que sentí angustia, entonces uno le dice, ¿y qué te provocó esa angustia? No sé, dice, vengo muy estresado en el último tiempo, mi cabeza no para de pensar, a veces no duermo bien, y me sentí angustiado, tuve un ataque de pánico, pero no sabe qué es lo que se lo produjo muchas veces. No es que hay una causa necesaria, ¿sí? Ahora, eso es lo que produce la angustia cuando es muy intensa y la persona empieza a asustarse por esa angustia y por esos síntomas físicos, se produce lo que se llama ataque de pánico, que sería el modo máximo de la ansiedad, el modo más intenso de la ansiedad, que está
provocado por los síntomas físicos y por la interpretación catastrófica que la persona hace de sus síntomas físicos. Es decir, la persona le parece que se va a morir, le parece que se está volviendo loca, le parece que está pasando algo catastrófico y se siente totalmente desconcertada, llega a un pico máximo de ansiedad con todas estas sensaciones y tiene lo que llamamos pánico o terror, ¿sí? Entonces, eso sería el grado máximo de ansiedad. Luego, la ansiedad patológica puede ser de menor intensidad y presentarse con respecto a situaciones que la persona evalúa o considera peligrosas. Puede ser, o sea, la ansiedad puede tener objeto y entonces se produce lo que llamamos fobia, por ejemplo. En la fobia, la persona tiene un miedo, por ejemplo, a la claustrofobia, que es el miedo a quedarse encerrado. La agorafobia es el miedo de transitar por espacios públicos con la sensación de que algo malo o inminente pueda pasar. Puede tener fobia sexual, que es la dificultad que la persona tiene de tener relaciones, ¿sí? Íntimas. Puede tener ansiedad generalizada, que es cuando la persona tiene un nerviosismo, inquietud, en muchos momentos del día, de la semana también, y es casi un rasgo de personalidad, es algo que llamamos idiosincrático o egosintónico. ¿Qué quiere decir egosintónico? Quiere decir que está integrado con su persona el modo que tiene de responder desde lo físico, pero también desde lo mental. El trastorno de ansiedad generalizada es casi un rasgo de personalidad, ¿sí? La persona tiene intolerancia a la incertidumbre. Fíjense que vivimos en un contexto, en un mundo, por ejemplo, en la pandemia, de mucha incertidumbre. Esto desde lo contextual aumenta la posibilidad de que los pacientes tengan más frecuentemente trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Cuando hay un contexto más incierto en lo laboral, por situación de pandemia, u otros terremotos, u otros familiares, la persona activa su sensación de peligrosidad, ¿sí? De incertidumbre frente a resultados que pueden ser peligrosos, y entonces vive como en un estado de nerviosismo, de inquietud permanente, con posibilidad de sentir angustia, ¿sí? A esto se suma que la persona que tiene trastorno de ansiedad generalizada tiene como una necesidad de control, siente intolerancia a la incertidumbre, siente que no puede controlar los resultados y quisiera hacerlo, y eso le lleva a pensar una y otra vez durante el día sobre las situaciones que pueden ser riesgosas, que pueden tener un resultado adverso, y dice, no soporto no poder controlar ese resultado y no saber ya cuál es ese resultado. O sea, que la ansiedad siempre es con respecto a resultados o situaciones del futuro. Es decir, si una pareja va a estar conmigo o me voy a separar, si me mudo a tal ciudad, qué cosa puede pasar, si voy a dar un examen. Ahí me acordé de otro trastorno de la ansiedad, que es la ansiedad social. La ansiedad social es el miedo que la persona tiene recurrente, o fobia social, a interactuar o relacionarse con otros, y tiene o fue adquiriendo falta de recursos o habilidad cognitiva y conductual para hacerlo, para relacionarse con los otros. Me gustaría saber qué van pensando de lo que les digo y qué dudas surgen, qué preguntan. Yo pensaba desde el comienzo en que venía definiendo, licenciado, lo que es la ansiedad, entonces podríamos decir que hay un grado normal, porque todos, cuando tenemos una entrevista de trabajo, tenemos que ir a rendir un examen, bueno, a veces sentimos incluso palpitaciones, dolor de estómago, que podríamos decir, hay una ansiedad
que es normal, que no sería esta patológica. Eh, ¿Cuáles serían ya los síntomas preocupantes? Creo que, como decía, el ataque de pánico ya es el grado máximo, pero ¿a qué otros síntomas, si se quiere físico o algún otro tipo de síntomas, podríamos estar atentos, ya sea nosotros mismos o alguien conocido? La ansiedad, cuando es muy intensa o muy recurrente, altera funciones como el sueño, puede alterar función como la digestión, altera la percepción, es decir, lejos de creer que voy a estar más atento, suponete, a una entrevista laboral, a rendir un examen, a una interacción social importante, a andar por la calle con más soltura y firmeza, lejos de eso, la persona puede descomponerse físicamente o ocupa gran parte de su atención del día pensando sobre los resultados, lo que puede llegar a pasar, y entonces tiene el pensamiento que es característico, y sí tal cosa, y sí tal otra, y sí tal otra, y sí, y sí. Las personas que tenemos o tienen ansiedad cuando es patológica por recurrencia o por intensidad, lo característico es que interfiere en alguna de las funciones que son importantes para esa persona. Por ejemplo, había un señor que tenía el miedo eh, a las agujas y el miedo a sacarse sangre o poner una vacuna. Claro. En la época del COVID tuvo que tratarlo, Claro. porque cuando fue a ponerse una vacuna no podía hacerlo. O bien, cuando tenía que hacerse un análisis de sangre importante para su salud, digo, toda su atención en el día estaba puesta en poder, en atencionar o en pensar qué podía llegar a pasar si le sacaban sangre, si se desmayaba. Y a su Claro. vez la persona que tiene mucha ansiedad, por ejemplo, prevé consecuencias catastróficas o muy, muy, muy desmesuradas y muy, muy desagradables para lo que podría llegarle a pasar en el peor de los casos. Claro. Ejemplo, la persona que se iba a sacar sangre tenía gran temor a desmayarse, lo cual era improbable. Le digo, bueno, suponte que te desmayaras, ¿cuál sería el peor de los escenarios posibles? Porque a leer le impedía eso y además le requería mucha energía. Bueno, pensarían que soy, nunca lo había pensado, me dice, bueno, pensarían que soy menos resuelto, menos adulto, menos eficiente, perdería prestigio. ¿Y a vos qué te parece eso? No, ahora que lo pienso, realmente podría verlo distinto, no es tan así. Bueno, cuestiones con ese tipo de preguntas y reestructuración cognitiva que fuimos haciendo, la persona pudo sacarse sangre. Puede prever la persona que tiene trastornos de la ansiedad, puede prever consecuencias muy negativas e irrevocables frente a situaciones. Por ejemplo, alguien con fobia social y entonces piensa que si no hablara en público tan perfecto como le gustaría, todos van a pensar lo peor o algo muy, muy, muy negativo de sí mismo y va a quedar su imagen social sepultada, desmejorada, perjudicada para siempre. Digo, prevé consecuencias de máxima relevancia en el sentido negativo. Claro. ¿Me logro explicar? Sí, sí. Sobre esto me pregunto, Martín, también cómo acompañar estas situaciones, quizás en el círculo familiar, en el círculo de los amigos, en la misma pareja. ¿Cómo estar presente acompañando en ese momento? ¿Qué decir, qué no decir, qué gestos tener en cuenta? Siempre el apoyo es importante y es importante no estigmatizar a la persona. Podríamos tomarlo como un problema a resolver. Entonces, cuando decimos problematizar una situación, no decimos sepultar o catapultar a una persona que tiene un problema. Decimos problematizar en el sentido de pensarlo como un problema distinto a la persona. Eso se llama desidentificar a la persona de su problema. Entonces, identificar, tenés una fobia social que es distinto a un TOC, trastorno obsesivo de la personalidad, o tenés distinto a un trastorno de pánico. Entonces, lo primero es identificar el problema, ¿sí? Diferenciándolo de la persona, porque la persona es mucho más que el problema que está teniendo. Entonces, partiendo de esa base de diferenciar el problema, el trastorno de ansiedad que esa persona tiene, que podría ser una fobia
o un miedo persistente a algo que es limitativo, como dijimos antes, la persona puede consultar y buscar instrumentos para poder empezar a resolver el problema que está teniendo o la patología del orden mental, psicológico. Ujú. Bien. Bueno, tenemos ya preguntas que están Sí. llegando también de nuestros oyentes. Tenemos un mensaje de audio, lo vamos a escuchar. ¿No? No lo tenemos todavía. Bueno, vamos a leer entonces el que tenemos por aquí, Sí. de María Cielo. Dice, mi esposo tiene trastornos de ansiedad generalizado diagnosticado y todo lo que iba mencionando el licenciado pasa. Yo quisiera saber qué recomienda para los que acompañamos a alguien con este trastorno. Lo que recomiendo es lo que decía antes, no estigmatizar a la persona, no ponerle un rótulo e identificar el problema con la persona, es decir, el movimiento inverso. Lo segundo es observar siempre si el tratamiento que estoy haciendo es combinado, porque muchas veces, a ver, hay personas que dicen, bueno, yo me estoy medicando, pero tomo cada 6 meses o 3 meses, me dan la receta y la medicación. Bueno, como es una patología que se refleja en el cuerpo, porque la respuesta de ansiedad, sobre todo si es patológica, es orgánica y mental y conductual. Claro. Entonces, para que esa emocionalidad pueda controlarse, para que esa emocionalidad que está presente en muchas patologías de la ansiedad se pueda tratar, necesito un tratamiento periódico, efectivo, focalizado sobre el problema. ¿Me explico? Esto no es una diferencia menor. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo para darle importancia. Porque mucha gente dice, no, yo ya tengo el diagnóstico, como si pusiera la camiseta de Argentina. A ver, Claro. usa la camiseta de Argentina, no usa la camiseta de, no sé, de Uganda en un partido de fútbol. Bien, está bien. Pero no alcanza con la camiseta por decir, no, bueno, yo tengo el rótulo, es decir, llevo la camiseta de alguien que tiene una fobia social. Bueno, si tenés una fobia social, si tenés un trastorno de TOC, un trastorno de ansiedad o de pánico u otro, digo, o ansiedad generalizada, digo, tenés que buscar los métodos para poder resolver o encaminarte en el sentido de las soluciones, tomándolo con la importancia que merece, como un problema a resolver que es psicológico. Entonces, no alcanza seguramente con que yo tome un tranquilizante. Debo de hacer un tratamiento combinado para poder resolver una patología que es sobre todo psicológica. Claro. ¿Se entiende? Entonces, no patologizar a la persona, diferenciar a la persona del problema o patología en este caso, y encaminar o focalizarse más la energía en un camino de soluciones efectivas psicológicas. Bien. Esto es lo que yo le respondería a María Cielo. Perfecto. Sumamos ahora sí, Martín, una consulta que llegaba también a través del audio. Buenos días, bueno, mi nombre es Fernanda. Yo quería hacerle una pregunta al licenciado, ¿cómo abordar el tema de la ansiedad? Yo actualmente estoy de vacaciones, soy maestra y me cuesta, bueno, parar, disfrutar, como que siempre estoy ansiosa, ¿no? Bueno, muchas gracias, bendiciones. Me cuesta parar esta expresión con la que comenzabas tu descripción, Martín. La persona que tiene trastorno de ansiedad generalizada en principio, que sería una ansiedad extendida a muchas situaciones de la vida y tiene un sesgo de la persona a pensar en situaciones del futuro, a intranquilizarse mucho, a no tolerar incertidumbre con la cual los seres humanos vivimos, y que es una persona muy, y además muy responsable, no irresponsable, sino responsable, es de esas personas que quieren tener todo controlado y no soportan la incertidumbre, ¿sí? Digo, si además de eso se suma que la persona tiene dificultad con el placer o con el agrado o con situaciones de relax, digo, esa persona quizá, no digo el caso de la paciente porque no la conozco, de la señora, perdón, digo, las respuestas o los tratamientos, incluso dentro de lo psicológico, son combinados, porque incluyen
prácticas de relajación y meditación pueden incluirse para que la persona despeje y se despoje de todas esas preocupaciones. Tenemos que identificar junto con el paciente cuáles son los esquemas de pensamiento que esa persona aprendió o se formó desde la infancia que le impiden, por ejemplo, disfrutar, porque cree que tiene que estar al servicio de cumplir un trabajo y que, por ejemplo, disfrutar sería algo inadecuado, en el caso de la persona que comentaba recién. Bien. Tenemos que ver cuáles son los pensamientos, las distorsiones cognitivas. Una distorsión cognitiva es un pensamiento que la persona tiene de manera persistente o un sesgo de pensamiento, ¿sí?, que le influye en su experiencia, ¿sí? Por ejemplo, aprendió a pensar que tiene que ser muy eficiente, piensa que todo debería ser perfecto y es muy reprochona o muy crítica con sus propios errores, o si algo sale como lo pensado, como lo no deseado, se critica. Bueno, es perfeccionista, tiene a lo mejor otro sesgo del pensamiento, la culpabilización. Mucha gente dice así, no, y eso lo podemos hablar, por ejemplo, cuando hablemos de obesidad. Muchas veces los pacientes obesos, las personas que tienen obesidad, y comen con atracón, dicen, no, yo ya sé, lo que pasa es que yo soy un desastre, yo tengo la culpa de todo. Pero ustedes saben que cuando eso se llama culpabilización o rotulación. Es un sesgo cuando la persona dice, yo soy tal cosa, Claro. ¿no? Se pone una camiseta. Pero, contrariamente a lo que uno piensa, porque se puso esa camiseta de ser culpable o ser un desastre, como dicen, eso no sirve para encaminarse a las soluciones. Es decir, ¿qué puedo hacer para mejorar la solución de los problemas que tengo? Por ejemplo, en la obesidad, bueno, pautar horarios de comida, comer más lento, elegir, bueno, etcétera, varias cosas. Eso es lo que le diría. No sé si me aparté demasiado de la pregunta que hicieron. No, está bueno, Martín, porque es reforzar también esta idea que uno no es ese diagnóstico, no es ese problema, esa patología, esa enfermedad, poder despegarnos, que imagino ese poder despegarse es también lo que abre después el camino a la acción. Por aquí llegaba un mensaje que me parece interesante también, Ángela, que se comunica desde Mar del Plata. Dice ella, durante 20 años sufrí ataques de pánico. Cuando ese término no se conocía. Mis síntomas eran sudor de manos, taquicardia, miedo a la muerte, a tener un paro cardíaco, a un derrame cerebral, hasta que empecé a investigar y con la respiración consciente pude aliviar. Pero la última vez que tuve un ataque fue al empezar una terapia psicológica y allí nos cuenta ella que su terapia duró 10 años. Fue salvadora en toda mi vida y las cosas que lógicamente pasaron en el diario vivir, nos dice Ángela, y con esto me pregunto también, Martín, ¿se trata de algo que podemos decir así que tiene cura o es algo con lo que tenemos que aprender a convivir en lo diario, en lo cotidiano, incorporando también estas estrategias que nos mencionabas? No, estrategias hay muchas más. Muchas estrategias son focalizadas para la persona. No es algo que haya que convivir, porque no es una condición de la persona. Suponte, vos medís, por ejemplo, 1,60. Entonces vos decís, yo tengo que convivir con mi realidad y que mido 1,60. Vos, Adriana, medís 1,70, entonces yo tengo que... Bueno, eso es una condición de la persona. Claro. Pero nadie dice, yo tengo una patología, una fobia, y un miedo a hablar en público, una fobia social, una dificultad, un ataque de pánico, y tengo que estar 50 o 100 o 60, 80 años con eso. No, es algo a resolver. Bien. Por ejemplo, por eso es que están las estrategias, es la comprensión de la patología. La terapia cognitivo-conductual trata de que las patologías que la persona tiene, que sean algo a resolver focalizado y en un plazo de tiempo razonable. Siempre se considera, si es 1 año en vez de 2, es mejor, es decir, la brevedad y la focalización es un valor compartido, tanto por el paciente como por el profesional psicólogo.
¿sí? Bien. Por ejemplo, en el caso de la fobia, supongamos una persona que tiene fobias. ¿Qué es una fobia? Es un miedo que la persona tiene a realizar una actividad que es importante. Porque si vos decís, yo tengo una fobia a subir el Himalaya, bueno, pero podés vivir toda la vida con esa fobia, porque para vos no es importante subir el Himalaya, salvo que para vos fuera muy importante. Claro. Pero si uno dice, tengo una fobia a dar clases, si es maestro, tengo una fobia a la intimidad, si tiene pareja, tengo una fobia social y me interesan las relaciones familiares y de amistad o el trato con personas, ahí tengo un problema. Si tengo una ansiedad generalizada, sería otro problema a resolver. Pero siempre lo tomamos como problema a resolver. Y estrategias hay muchos. Por ejemplo, en el caso de las fobias, suponte, díganme una fobia que se les ocurra. A los insectos, muy recurrente, algunos específicos, arañas, por ejemplo, principalmente. La fobia a las arañas, bueno, no es algo que aparezca recurrentemente las arañas, con lo cual la persona podría convivir con ese miedo, salvo que viva en un templo o en un lugar donde hay muchísimas arañas. Claro. Si fuera algo de exposición diaria o algo en lo cual no diariamente se encuentra, digo, ahí sería algo más problemático porque me dificulta el hecho de mi trabajo, de mi convivencia, de mi tranquilidad, de mi sueño, de mi salud orgánica también, de mi atención que va a estar cautiva de mi problema, voy a estar rumiando sobre eso. Pero si tengo un miedo, por ejemplo el miedo social, ¿no? Hay que, junto con la persona, ver cuáles son los modelos que la persona tiene interiorizado de relación desde su infancia. Experiencias que la persona tiene incluida desde su infancia de relación. Claro. Expectativas que la persona tiene de cómo relacionarse, que a veces son expectativas más o menos realistas. Luego, amplificar los recursos con la persona y hacer experiencias o favorecer, facilitar que la persona entre sesiones, entre las entrevistas, que haga experiencias, ¿sí?, de exposición gradual, lo que se llama exposición gradual. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a salir a la calle, bueno, es un problema a resolver, pero si yo de repente le digo, bueno, hacete un viaje en avión y andate a Taiwán, sería una exigencia enorme que la persona no podría hacerlo, ¿no? Es como el que está aprendiendo a nadar, yo digo, bueno, andá a nadar al medio del océano, no, se puede hacer gradualmente, y eso en el tratamiento de las fobias sería la parte conductual que se hace con un terapeuta, que es la de exponerse estratégicamente, gradualmente, de manera cuidada, a situaciones nuevas de complejidad creciente y gradual, no de repente la situación que más lo va a frustrar, ¿no? La exposición masiva. No, se va exponiendo por escaloncitos gradualmente a situaciones para ir viendo cómo es que puede tolerar o ir tolerando su propia ansiedad y cómo es que conforme a esos escaloncitos que va avanzando, la persona va aumentando su seguridad personal, su sensación de aumento de recursos, ¿sí? Y luego su confianza. Bien. Y así gradualmente, en ese caso, desde la parte conductual del tratamiento, la persona va resolviendo la fobia. Pero esto la persona no puede hacerlo solo. ¿Explico? Sin dudas. Licenciado Martín, bueno, ha sido sumamente clarificador, no queremos abusar del tiempo que dispone, ya ha pasado volando el tiempo. Se nos pasó volando, yo pensé que nos quedaba como un ratito más. Si dispone de más tiempo, tenemos otra preguntita en audio, si no la podemos dejar. Hágala tranquila y si no queda para la próxima, pero sí háganla. Bueno, a ver si tenemos el audio listo. Hola Radio María, ¿cómo les va? Buen día. Muy interesante el tema que están tratando. Particularmente yo estoy viviendo una situación de ansiedad. Bueno, hace muy poquito fui medicada, pero es importante por ahí que se sepa que antes de medicar digamos, indispensable hacerse los análisis de las hormonas, porque hay mucho psiquiatra que medica sin saber el estado de la persona y por ahí en vez de hacerle un bien le hace un mal.
En mi caso, mi psiquiatra primero me estudió y después me medicó. Recién estoy arrancando con el tratamiento, pero es una situación complicada para el que lo vive, porque uno tiene por ahí la mente en el futuro, como bien dice el doctor, y eso es lo que le causa a uno la angustia, el aceleramiento de los pensamientos, eso hace que uno se empiece a olvidar de cosas, porque se superponen los pensamientos, se olvida de cosas, pierde cosas, y bueno, todos los otros síntomas, falta de sueño, apetito, problemas digestivos. En síntesis, es una situación fea, pero bueno, que la gente se anime por ahí, si tiene estos síntomas, a poder acudir a un psiquiatra y hacerse los análisis para poder buscar ayuda, que muchas veces es necesaria. Más en estos tiempos que se viven, que es de mucha incertidumbre, sobre todo en lo económico. Así que bueno, nada, esa es mi experiencia. Así que gracias y muy interesante el tema. Gracias, gracias por ese aporte. No sé si hay algo, Martín, que quieras aportar desde allí. Por acá te sumamos también de paso esta pregunta que acerca otra oyente, Ari, dice, si no se trata el trastorno general de la ansiedad, ¿se puede transformar en una enfermedad psiquiátrica? Estas últimas preguntas que ya te acercamos en el final. Bien, lo primero es que el tratamiento, a ver, como les decía, si bien la ansiedad es una respuesta orgánica y mental, lo que provoca la ansiedad generalizada, las fobias, es un modo psicológico que la persona tiene, con lo cual la medicación no va a cambiar por eso es que hay tantas personas que están 10 años con una terapia o 15 o más, porque si la persona no va a un psicólogo, si no hace un tratamiento, supongamos, cognitivo y conductual, con una psicoterapia para la mente, para modificar los esquemas de pensamiento, Claro. los modos distorsionados de pensar, las respuestas emocionales que tiene, los modelos interiorizados y otras cosas más que son de orden psicológico. Digo, psicológico, bueno, hay que diferenciarlo por lo que veo. Psicológico es diferente a cuerpo. Psicológico, si bien influye en la liberación de hormonas, pero es diferente. Yo le quería comentar a la primera oyente que yo soy psicólogo, psicoterapeuta, y lo que es más efectivo para el tratamiento breve y efectivo, resolutivo, es el tratamiento combinado. ¿Qué quiere decir? Que no alcanza con modificar las hormonas que se están liberando en determinado momento, como el cortisol, como la adrenalina, que impiden funciones orgánicas como el sueño, etcétera. ¿Por qué? Porque al ser una patología psicológica, repercute en el cuerpo desde ya, pero si no se trata a nivel psicológico-cognitivo y también conductual, que eso se puede hacer desde la psicoterapia psicológica, y hay que diferenciarlo para la paciente, la señora, lo que es psicología de psiquiatría, es decir, tratamiento del orgánico y tratamiento que influye sobre lo mental, y tratamiento de lo mental que influye sobre lo orgánico. Los trastornos de ansiedad, como los que nombrábamos antes, se consideran en el mundo como patologías combinadas, pero que tienen una fuerte influencia, fuerte incidencia desde lo mental, desde lo psicológico. Entonces, si no se trata de manera exhaustiva o completa, digo, la persona puede estar mucho tiempo padeciendo eso, y ahí es cuando, por insuficiencia del tratamiento, la persona lo asume luego como un rasgo identificatorio y dice, yo tengo trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, claro, porque a lo mejor no lo trataste exhaustivamente con una terapia psicológica. ¿Me explico? Sí. Supongamos, les doy un ejemplo, una persona que tenga una ansiedad sexual, no sé, por el rendimiento, en el caso de un varón, o una mujer también la dificultad para disfrutar en la intimidad. Si se le da una medicación al varón, o se le diera, por ejemplo, a la mujer, un equivalente al sildenafil, bueno, no alcanzaría con la medicación sola para modificar
la mente, los esquemas mentales que la persona tiene con respecto al placer, a su sexualidad, los pensamientos que puede tener con respecto a eso, situaciones mentales que le influyen en tener más aproximación o menor, ¿sí? Entonces, lo que le digo, por lo menos a la primer paciente, y no me acuerdo exactamente qué preguntaba la segunda señora, pero oyente. Sí, por acá Sí, preguntaba si el trastorno general de la ansiedad se puede transformar después en una enfermedad psiquiátrica. creería que está respondido, pero se puede responder de vuelta. Ujú, La ansiedad patológica es una respuesta del organismo a nivel psicológico y orgánico. Se puede tratar con medicamentos, pero es insuficiente. El tratamiento exhaustivo, al ser una patología mental o psicológica, requiere la intervención psicológica. ujú, Sería lo adecuado porque a tal problema, tal solución. claro. ¿Me explico? Si yo quiero nadar y entonces voy a practicar boxeo. Y Ujú, bueno, ahí estoy errando en lo que busco y en los fines y en el instrumento. Digo, si quiero solucionar una patología como los problemas de ansiedad, digo que es una problemática, por sobre todo psicológica, si no lo trato con una terapia cognitivo-conductual, difícilmente lo trate exhaustivamente, y por eso es que sucede que las personas, por tratarlo, o sea, la liberación de adrenalina o de cortisol, cuando vos te encontrás con situaciones que considerás o sentís que son muy estresantes, digo, si lo trato a nivel de síntomas solamente, pero no cambio los esquemas mentales, si no hago una psicoterapia psicológica, por eso es que las personas continúan durante muchísimos años haciendo una terapia y asumen como una claro. condición de la persona lo que en realidad es una patología a resolver. Ujú, Nadie dice, por ejemplo, yo soy un resfriado. claro. Cuando uno tiene, o yo soy alguien con cefalea. Mm, No, cuando usted tiene o vos tenés cefaleas, buscás la causa, que puede ser causas combinadas, y luego posibles soluciones, ¿sí? Claro. En cualquiera de los casos hay pensamientos que llamamos en psicología distorsionados, que la persona está teniendo y que le están influyendo, ¿sí?, en su patología, ujú, ¿sí?, en su trastorno de la ansiedad. En bien. el trastorno de ansiedad siempre tiene que haber psicoeducación, es decir, que hay que explicarle de manera muy clara, por ejemplo, en parte de lo que estamos haciendo ahora, a tal o cual persona, qué es la ansiedad, qué es el Ujú, miedo, qué es el trastorno de angustia, por ejemplo. Y tiene hasta ataque de pánico, por ejemplo, tiene lo que se llama miedo al miedo. Digo, la persona tiene síntomas físicos, empieza a autoobservarlos, dirige toda su atención hacia ellos y se empieza a intranquilizar como en un bucle o en una circularidad cada vez más por los propios síntomas. Cada vez tiene más temor, más miedo, y eso es lo que lleva a que la persona entra en un crash, mm, en sentirse que explota, en que se está volviendo loco, ¿sí? Hay que explicárselo a esto para que pueda cortar el momento en el que aparecen los síntomas para no darle ese sentido catastrófico que la persona acostumbra a darle motu propio y todo el tiempo que tuvo ataques de pánico. Además bien. son problemáticas que las personas la dejan con una gran sensación de impotencia. Además, si cualquier sustancia que ingrese al organismo, ¿sí?, llámese psicofármacos, llámese a veces otras sustancias, no, no van a acompañar Mm, o en un marco de tratamiento psicológico para aumentar las capacidades resolutivas de la persona, ¿sí?, genera una sensación de mayor dependencia de la sustancia. Por eso claro. que voy a estar durante 20 años tomando medicación psiquiátrica. Ujú, Supongamos el caso de una persona que tiene muchísimo miedo a quedar solo si se separa, o se separó y está atravesando un duelo. Lo podemos ver la semana próxima. Y cada vez que está en duelo dice, bueno, yo empiezo a tomar alcohol, mm, vino. Digo, ¿eso aumenta la capacidad de la persona de estar consigo mismo o tolerar la separación? No, lo que aumenta es la dependencia de la sustancia, pero Claro. también aumenta la sensación de vulnerabilidad o indefensión o falta de recursos que claro. la persona va
cada vez más reforzando. Lo mismo vale para el tabaco o cualquier otra sustancia, no digo exactamente los psicofármacos, pero cualquier sustancia que ingresa al organismo, si no va de la mano de generar instrumentos o capacidades psicológicas para que la persona pueda soportar síntomas psicológicos, estados de malestar y aumentar sus capacidades para resolverlos psicológicas, genera en la persona una dilatación de los síntomas ad infinitum. ¿Se entiende? Claro. Sí. Licenciado Martín, la verdad que ha sido sumamente clarificador el espacio. Yo creo que muchos de los que están siguiendo les ha traído claridad, tranquilidad, o a lo mejor les ha ayudado a identificar, ¿no?, estas situaciones, ya sea para sí mismos, para un ser querido. Así que gracias por el tiempo y por compartir este tema, por habernos propuesto avanzar sobre él, y la semana que viene nuevamente con alguna otra temática que tenga que ver con nuestra salud mental. Perfecto, pueden proponerla o si no, podemos hablar del tema de depresión y estados de ánimo. Esa puede ser una opción para estos jueves de enero que elegimos conversar sobre estos temas de psicología. Pero en cualquiera de los casos, que la persona nunca se identifique con el problema, diga yo soy alguien con este ataque de pánico. No, si la persona está pensando en eso todavía, es porque todavía no lo está resolviendo. Yo soy alguien con fobia. Bueno, desidentificate de tu fobia. Quiero decir, vos no sos tu fobia. Vos tenés un problema de fobia a resolver y tenés que buscar los mejores instrumentos, o en el caso de la terapia cognitivo-conductual está a nivel mundial, está probado que es efectivo de hecho para el tema de las fobias es lo más efectivo, que incluye herramientas o recursos que otras terapias únicamente introspectivas no consideran, como puede ser desde lo conductual, por ejemplo, la exposición gradual de menor a mayor frente a las situaciones consideradas peligrosas. Entonces, vuelvo sobre eso, siempre buscar el camino de solución, pero un camino inteligentemente buscado que sea combinado. ¿Por qué? Porque hay multicausalidad en conjunto. No quiere decir esto, sí, yo ya sé, hay miles de causas. No hay miles de causas. Hay causas precisas que necesitan ser tratadas para que la persona no pase toda su vida pensando de que lo propio suyo es tener ataque de pánico. Sí, si sigue pensando de esta forma es porque todavía no lo ha tratado. Y no confundir patologías como puede ser la depresión u otra con una condición orgánica de la persona, ¿sí? Yo lo digo como psicólogo, no como doctor, sino como psicólogo, que considero lo más efectivo el tratamiento combinado. Bien. Gracias Martín por todas estas claves que hoy también nos traen a nosotros mucha claridad. Te acercamos desde aquí todos los agradecimientos de los oyentes y bueno, será hasta la próxima semana entonces. Te mandamos un gran abrazo. Abrazo y muy buena suerte y buena semana.